En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy. Hoy es miércoles 13 de enero del año 2021. Estamos primeramente agradecidos con Dios porque nos está regalando este día más de vida. Estamos agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares a esta hora para nosotros llevarles información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada, la cual vamos a iniciar de inmediato, como siempre lo hacemos, leyendo para ustedes los titulares más importantes que hoy miércoles 13 de enero destaca la prensa digital de nuestro país, titulares que nosotros leemos casi de manera textual para ustedes, pero además le hacemos comentarios adicionales porque este programa Plomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Nosotros opinamos aquí en A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones que tienen que ver con el acontecer nacional. Ayer noticias que se generaron ayer importantes en relación a la presentación de su mensaje anual, del mensaje anual del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Entre otras cosas, habló de la reactivación de la economía, de utilizar entonces la tecnología, la ciencia económica con lo digital para tratar entonces de seguir impulsando el bolívar y que esta moneda no desaparezca. Esa es una de las informaciones más importantes. También hablaba el presidente en este mensaje anual de tratar entonces de buscar todo ese dinero que está fuera del país, el del SIGO, el del monómero, dinero que también está en cuentas bancarias por hechos de corrupción, de PDVSA, entre otros, y que este dinero bien podría también ser reactivar la economía venezolana. También se refirió el primer mandatario nacional acerca de que se elabora un plan de retorno a la patria de los connacionales que se encuentran dispersos en el mundo. Recordemos que hay unas proyecciones por ahí que uno las ve con asombro de que hay cerca de 5 millones de venezolanos fuera de nuestro territorio y que esta cifra podría aumentar. Diseñan un plan, a decir ayer del presidente de la República, que a partir del 1 de febrero podrían, mediante este plan, retornar próximamente al país cerca de 300.000 connacionales. Y esto tiene que ver también porque es alarmante la cantidad de gente ya en este año que se está pasando por las trochas a pie hacia Colombia, y mucha gente que está también emigrando, lo que indica que sigue la emigración de los venezolanos buscando mejores condiciones de vida. Esa es la otra de las informaciones entonces generadas ayer durante la locución del mensaje anual del presidente de la República ante las autoridades y la nueva Asamblea Nacional. Hay otras informaciones también que tienen que ver, por allá hay unos estudios de se dice que maneja todo el comportamiento económico de nuestro país y lo que es servicios también, y acerca de que son números alarmantes acerca de
los porcentajes de deficiencia de servicios como la energía eléctrica, de servicios como el servicio de agua también, la escasez también. También por allí el presidente señalaba algo de que, bueno, de que algunas se va a dolarizar, se han autorizado algunas cuentas bancarias en dólares también, pero algunos expertos en materia económica señalan entonces de que es imposible que el gobierno dolarice. No hay dinero, alegan algunos expertos, en especial un destacado economista venezolano como José Guerra, quien tajantemente dice que el presidente Maduro no tiene cómo dolarizar la economía venezolana. Hay otras informaciones que la gente está pendiente también, y es que la plataforma de Movilnet está entonces con serios problemas y mucha gente desde finales de diciembre a esta fecha todavía no ha podido entonces hacer su recarga de sus planes porque hay problemas graves en la plataforma tecnológica. Movilnet ha dicho que está tratando de solucionar el problema. Esto, por supuesto, solamente en las que son entonces prepago. Y hay muchos problemas entonces con esto de la tecnología. Siguen entonces las fluctuaciones del dólar, el dólar sube, el dólar baja. Y en esperemos entonces el comportamiento de este mes de enero, que como ustedes todos saben, el mes de enero es un mes casi de expectativa siempre ha sido para Venezuela, y en esta oportunidad no va a cambiar. La pandemia sigue allí, entonces el grave problema, el problema de las vacunas, si se van a vacunar o no, con las vacunas que ha aprobado Venezuela, creo que es la Sputnik 5, que fue aprobada. Hay algunos problemas, por cierto, en el mundo, creo que en Argentina y en otras partes del mundo han señalado algunos casos donde unas personas se han puesto la vacuna y han sufrido reacciones. Inclusive creo que hay una persona que al parecer, presuntamente, falleció por esta causa. Pero así avanza el mundo contra la pandemia, un rebrote mundial. Esto es alarmante, hay un rebrote. Se han descubierto inclusive nuevas cepas, no solamente diferentes a las cepas detectadas en Gran Bretaña, sino también ahora en otros países como China, inclusive en Latinoamérica. Así que entonces parece que el virus ha mutado y está creando unas nuevas cepas, no sabemos si son más fuertes que esta o la otra. Algunos estudios preliminares dicen que quizás son menos fuertes, pero avanzan rápidamente. Un 70% del contagio es como más rápido. Son esas otras de las informaciones. También queremos comentar para ustedes, bueno, de que hoy 13, uno de los partidos más importantes de la historia política venezolana, como lo es el Partido Social Cristiano Copey, está cumpliendo hoy 75 años. 75 años, un partido que ha dado varios presidentes de la República, como es el caso de Rafael Caldera, el caso de Luis Herrera, gobernadores, diputados, parlamentarios, etcétera, 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 y ha jugado un papel importantísimo, preponderante en el desarrollo socioeconómico y político de nuestra región. Copey, lamentablemente, como, al igual que todas las organizaciones políticas de nuestro país, quizás y las más longevas, como es el caso, por ejemplo, de Acción Democrática, entre otras, ¿verdad?, vienen sufriendo entonces de las divisiones, de la merma en su actividad política, de las agresiones, de los ataques. Además, hoy vemos entonces cómo las organizaciones sí persisten, pero como muy, muy disminuidas. Por esa razón, hoy nosotros, el tema va a ser hablar de entonces el significado de Copey, la historia, hacia dónde da Copey, se recupera Copey, va a ser parte de la recuperación política de nuestro país. Eso lo vamos a conversar con el profesor Homer Hurtado. Homer Hurtado es un militante social cristiano de muchos años llegó a ocupar importantes cargos directivos acá en el municipio de Carirubana, en la parroquia allá Santana, donde habita, y además sigue en la lucha política, a pesar de que en estos momentos no ocupar ningún cargo directivo, sigue activo allí. Con él y con ustedes vamos a estar entonces conversando sobre los 75 años del Partido Social Cristiano Copey, al regreso de esta pausa. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal?
Te invito a ver desde este lunes 18 de enero Punto Fijo de Opinión. Punto Fijo de Opinión, con los protagonistas del acontecer político y económico en el ámbito regional, nacional e internacional. Punto Fijo de Opinión, profundidad en el análisis. Punto Fijo de Opinión, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, por Falcon. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercado piso HK. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. En Navidad y Año Nuevo, la tradición, el buen vestir y la elegancia en Punto Fijo lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, con los mejores artículos de estreno para el caballero que sabe llevar los pantalones. Como siempre, los pioneros en venta y alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable. De lunes a viernes, de las 8 hasta las 9 de la mañana, es un programa interactivo. Usted participa con nosotros. Además de eso, vamos entonces a realizar este programa hoy, porque hoy es una fecha de verdad muy significativa para la historia política de nuestro país. Puesto que en los últimos casi 40, 50, 60 años, 70 años, 75 años, los partidos políticos venezolanos han jugado un papel importantísimo en una Venezuela que se construyó y que llegó a sobresalir en el mundo como uno de los países que tenía mayor democracia. Llegamos hasta exportar democracia en nuestro país gracias a organizaciones políticas tan importantes como Partido Acción Democrática y al partido que hoy está celebrando 75 años, como lo es el Partido Social Cristiano Copey. Hablar de Copey, bueno, es hablar de un extraordinario partido. Yo soy un apasionado, quienes me conocen saben que yo soy un apasionado de la historia, sobre todo de los partidos políticos. Y cuando uno revisa que un 13 de enero del año 1946, hace 75 años, hoy precisamente, gente como Pedro del Corral, Hugo Pérez Lasalle, nada más y nada menos, una persona, uno de los mejores expertos petroleros que hemos tenido en nuestro país, Arístides Calvani, José Antonio Pérez Díaz, entre otros, fundaron una organización política, ¿verdad?, de centro derecha, pero además de
de mucha connotación social, cristiana, religiosa, la época. Por eso ellos crean entonces eso que llaman el Comité Electoral de Participación, Comité de Participación Electoral Independiente. Eso son las siglas del partido COPEI, que todavía están con algunos cambios, el color se mantiene, yo no sé si la lanza se mantiene igual, la simbología, a quién pertenecen, por estas decisiones ad hoc que ha tomado el gobierno, posesionando a unos de los partidos, no haciendo lo que es correcto, que la regla de oro de las organizaciones políticas y la democracia son las elecciones internas, inclusive de los partidos. Pero ese glorioso partido social cristiano COPEI, ¿verdad? Que como decía antes ha dado presidentes, gobernadores, en Falcón ha dado varios gobernadores como Aldo Cermeño, José Curiel, Valery Salvatierra, muchísimos gobernadores parlamentarios, dos presidentes, Luis Herrera Camping y Rafael Caldera, que es el emblema. Rafael Caldera lamentablemente en los últimos tiempos se retira de esta organización política y funda una organización llamada Convergencia, que popularmente se le conoció como el Chiripero, y ganó una elección. Para que ustedes midieran la fuerza del líder por encima de las organizaciones políticas, la fuerza de un Rafael Caldera. Lo cierto es que hoy varios partidos socialcristianos COPEI, o como diría el propio Rafael Caldera, dividido en varios toletes, el partido por las decisiones, la última, la más reciente, estas decisiones ad hoc, que una parte del partido participó en el último proceso electoral, otra no participó, pero hay una historia importante ahí y hay que conocer la historia para saber hacia dónde se va. Bueno, con este un poquito largo introito, yo le doy la más cordial bienvenida al profesor Homer Hurtado. El profesor Homer Hurtado, él es miembro del partido de hace muchas décadas, lo conocemos desde hace muchas décadas, del Partido Social Cristiano COPEI, y ha sido directivo en algunos casos, y es una figura que se ha mantenido allí. Muy buenos días, Homer, es un gusto, es un placer tenerte hoy como invitado para hablar del Partido COPEI en sus 75 años. Buenos días, Martín. Gracias de antemano por permitirnos en esta fecha especial para nosotros expresar pues nuestra satisfacción por haber estado toda la vida en un partido como el Social Cristiano COPEI. Te felicito por tu introducción, que fue una introducción histórica muy importante, donde tú relatas precisamente lo que ha sido esta organización en el devenir político del país. Realmente ha sido una organización que se ha mantenido en la lucha desde el año 46 hasta esta fecha, de manera que son 75 años, que no es decir cualquier cosa. Precisamente uno de los partidos soportes también de la democracia este año también cumple 80 años, que es Acción Democrática, el 13 de septiembre. Correcto. Cumple 80 años. 80 sí. años. Y si vamos más allá, un partido que si bien es cierto también ha hecho historia, vamos a mencionarlo aún con el antagonismo que tenemos en la ideología y en el pensamiento, que es el Partido Comunista. Como no, que es más longevo, El creo. Partido Comunista cumple 90 años en este año. Entonces, sí, de manera que esos son partidos que han sido indicadores de lo que ha estado pasando en el país, y COPEI. Por cierto, hoy muy vapuleado el Partido Comunista Venezolano por el propio gobierno. En la Asamblea Nacional creo que salió un diputado, creo que el diputado Figuera salió electo por el Partido Comunista y bueno, lo tienen por allá relegado. Ni curul creo que le dieron, de acuerdo a algunas informaciones que vimos por ahí. Pero es bien cierto, sí, hay que reconocer la historia de los partidos. El Partido Comunista de Venezuela, 90 años. 90. Acción Democrática, 80 años y 75. Y también se está escribiendo la historia, pues, de lo que fue el Movimiento Quinta República, que le dio paso al Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso también será parte de la historia algún día, Homer. Sí, pero ¿cómo lo celebran ustedes hoy? Lo vemos como con muchas divisiones, muy disminuido a lo que fue el Partido COPEI hace 30, 40 años atrás, Homer. Nosotros por principio doctrinario, por principio cristiano, siempre hemos mantenido una posición de tener mucha fe y mucha esperanza. Nuestro partido ha pasado por una serie de avatares complicados a raíz de su historia. No te olvides tú que este partido fue fundado precisamente en una transición cuando veníamos del gobierno de Juan Vicente Gómez,
había sido ya presidente de la República, Eliezer López Contreras, y luego estaba Isaías Medina Angarita, que fue cuando se funda COPEI precisamente. Es en esas épocas, porque viene de la Federación de Estudiantes de Venezuela y después de la UNA, y después se funda COPEI propiamente en el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno del presidente Rómulo Betancourt. Se funda eso y este partido ha pasado por toda una serie, tan es así que tenemos como eslogan que es la fe y la esperanza la que nos mantiene en el partido, y con la esperanza... Ese eslogan tiene muchos años, ¿no? Tiene años, es un eslogan fundacional. Fundacional, ¿no? Un eslogan fundacional y se ha mantenido. Y realmente fíjate que COPEI alcanza el poder a 22 años de fundado, de manera que la perseverancia... Se tardó como un poquito, ¿no? Un poquito, bastante, sí, la Sí, perseverancia. el problema es que Rafael Caldera fue candidato muchos años hasta que, creo que en el 69, ¿no? Fue en 5 En oportunidades. 5 oportunidades y en el 69 es cuando gana. Y gana en el 69, gana realmente en las elecciones de diciembre del 68 y empieza entonces en el periodo del 69 al 73, justamente en esa época es cuando hace su primer gobierno. Y como tú bien lo decías también, él gobernó una segunda vez, pero ya no era una ficha de COPEI, porque él había abandonado su partido y había decidido formar tienda aparte. Sí. Y la otra candidatura, pues que ganó y fue un excelente presidente, fue Luis Herrera Campillo. Luis Herrera Campillo, un presidente modesto, ¿verdad? Modesto, y esa fue su característica de vida, Martí. Y él vivió, cuando salió de la presidencia, vino a su misma casa, Quinta La Herrereña, en el Cebucán de Caracas, con sus mismas condiciones, y su familia, y sus hijos, y todos vivían con la austeridad. Y me decía Rolando Buenal Mora, quien recuerdo muchísimo hoy, lo recuerdo siempre como mi hermano, el hermano que la vida me dio, que retornó a su viejo carro también, el viejo Capriz. Al viejo Capriz, sí, es simbólico, es una cuestión importantísima. Luis Herrera vivió siempre con la austeridad que él pregonó y es una de las cuestiones cristianas que siempre hemos querido mantener, pues el partido COPEI tiene unas raíces cristianas que hay que sostenerlas, hay que mantenerlas y hay que aplicarlas, hay que practicarlas, porque realmente ese es el principio. Sí. Ahora, como yo sé que tú también eres un estudioso de tu partido, eres docente, siempre han querido como cambiar un poquito, porque a veces le dicen Partido Social Cristiano COPEI, que es lo que usted me está relazando, pero otros quieren llevarlo Partido Socialdemócrata COPEI, como deslindarse como un poquito del social cristianismo, que creo que es la base fundamental de esa organización política. Acertada tu pregunta, Martí. Realmente COPEI surge como una alternativa entre la socialdemocracia, que era Acción Democrática, y entre el comunismo, que era el Partido Comunista. De manera que siempre desde su fundación se ha identificado como un partido social cristiano, de raíces profundamente cristianas, y como un partido de centro-derecha. Esa es la concepción filosófica que ha tenido COPEI desde su misma fundación. De manera que surge como una alternativa, te repito, entre esos dos partidos que ya venían con vocación de poder, sobre todo Acción Democrática, con vocación de poder mucho más que el Partido Comunista, y COPEI surge como esa alternativa válida también para ofrecer. ¿Qué análisis le puede hacer Humero Hurtado al COPEI de hoy, en 75 años de su fundación, sobre las divisiones? Y en estos momentos que viene de una debacle, de una debacle electoral, como la ocurrida con las elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre, al igual que el resto de las organizaciones políticas. Mucha gente dice que todavía sigue secuestrado el partido COPEI. A propósito de esa debacle, fíjate, Martí, que el partido de gobierno logra la cosa increíble de que saque el 70% de los votos en esta última elección que hubo y tiene el 90% de los diputados. Es una relación matemática, una paradoja matemática increíble, y entonces uno no haya cómo explicar esa situación. En cuanto al partido COPEI, pues decidió una fracción de COPEI, nombrada especialmente por el Tribunal Supremo de Justicia, participar en estas elecciones y en la cual tuvieron la experiencia de saber a qué iban. Ellos desde el principio sabían a qué estaban sometidos. Ya el gobierno había aumentado el número de diputados, el gobierno había llevado de 167 diputados a 267 diputados, con la situación que presentó de que en las circunscripciones donde ellos eran mayoría, donde ellos consideraban que eran mayoría, aumentaron el número de diputados para tener más. Sí, el gobierno diseña los procesos de acuerdo a sus capacidades, a sus potencialidades en cada sector. Por cierto,
siempre hacemos la crítica que este sistema electoral venezolano debe ser rediseñado. En democracia las minorías deben estar representadas, deben estar diseñados los procesos electorales para quien tenga la mayoría saque su mayoría, pero las minorías también tienen que ser representadas. Nosotros vimos que un candidato del COPEI, que participó, que creo que es el caso de Raúl Chirino, sacó una votación importantísima. Y yo creo que allí fue la fibra copeyana que salió a relucir. Permítame decirle, Raúl Chirino, para mí fue despojado de ese triunfo. Raúl Chirino sacó más de 40.000 votos en el estado Falcón. Sí, una cifra. Escuchen, más de 40.000 votos sacó. Una cifra considerable. Entonces, las leyes tienen que estar diseñadas que las minorías tienen que estar representadas. Merecía ser también diputado esto. Y yo creo que esos 40.000 votos tienen que ver con la esencia de COPEI, con el sentimiento copeyano que todavía prevalece en el estado Falcón, profesor. Así es, muchísima gente votó precisamente por COPEI. Por COPEI, por su partido político. En relación a lo que tú hablabas de la representación proporcional de las minorías, tenemos que tomar en cuenta que antes del año 98 había la famosa ley de Hong, que se aplicaba para la participación de las minorías. Lamentablemente en estos 20 años no la aplicaron jamás. Sí. Y entonces se impone una mayoría aplastante cada vez que hay elecciones, y eso sucede que algunas veces no funciona, porque en las elecciones del 2015, cuando logramos obtener las 3/4 partes de la Asamblea, 112 diputados. El gobierno pensó que iba a funcionar la estrategia que ellos mismos habían planteado en relación a que ellos dominaban todo el panorama político. Resulta que ahí se les volteó la tortilla, como decimos en criollo, porque entonces hubo una altísima participación de personas y llevaron entonces a esa gran mayoría de opositores a la Asamblea Nacional, pues, realmente. Sí, que ahí están. Esto es importante. Yo creo que en estos momentos COPEI no tiene ni el COPEI, ni el ADOT, ni el otro COPEI. Vamos a hacer la pausa, Homer. Al regreso seguimos conversando. El profesor Homer Hurtado está con nosotros en los 75 años del partido COPEI. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En Navidad y Año Nuevo, la tradición, el buen vestir y la elegancia en punto fijo lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, con los mejores artículos de estreno para el caballero que sabe llevar los pantalones. Como siempre, los pioneros en venta y alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai,
charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Continuamos con A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Vamos entonces a continuar con nuestro invitado, el profesor Romero Hurtado, un dirigente social cristiano de muchos años. Es nuestro invitado hoy cuando la organización social cristiana está cumpliendo 75 años de historia política. De aquí. Nosotros tenemos historia política, Copey tiene mucha historia política en el estado Falcón y en Carirubana también, ¿no? Sobre todo con una persona que falleció hace algunos meses, como lo fue Rolando Juvenal Mora, quien fue alcalde de este municipio por 2 periodos, ¿no? Y un social cristiano a carta cabal. Siempre lo recordamos también a destacados dirigentes social cristianos, como es el caso de también la hoy desaparecida Alicia Carrasquel de Obando, chico. Homer, que por lo menos por señalar 2 de los muchos. Creo que también uno de los presidentes de Consejo Municipal y un extraordinario sindicalista, Ramón Ruiz Polanco. Ramón Ruiz Polanco. Sí, También fue dirigente sindical. Se ha caracterizado Copey en la historia política de nuestro municipio, Homer, por destacadísimas figuras, ¿no? Como esos casos de esas 3, ¿no? Ramón Ruiz Polanco, Alicia Carrasquel de Obando, Rolando Juvenal Mora, entre otros, ¿no? Sí, diríamos que ha sido una cantera, hablando en términos deportivos. De producción, sí. Deportivos, sí, ha sido una cantera de formación de buenos dirigentes. Y ese es uno de los mejores ejemplos. La destacada dirigente magisterial como fue la profesora Alicia Carrasquel de Obando, el destacado dirigente, un hombre pragmático formado en la lucha política como fue Rolando Juvenal Mora, tolerante, comprensivo, sabía manejar las situaciones difíciles. Te comentaba pues fuera de cámara que a mí me tocó en muchas oportunidades hacer algunas observaciones con relación a sus gobiernos de la alcaldía. Y Rolando nunca se distanció, jamás nos distanciamos por esas razones. O sea, era tolerante en el sentido de la aplicación correcta de lo que es la democracia. Porque la democracia te permite a ti de que alguien te diga lo que considera que no está funcionando bien para que tú corrijas. Eso es la esencia. Eso es la esencia de la democracia. Eso es la esencia de la democracia. Y sin eso no hay democracia. Entonces también hablamos de Ramón Ruiz Polanco, un excelente dirigente sindical que fue también presidente del Consejo Municipal cuando eso era presidente del Consejo Municipal de Carirubana. Sí. Un hombre especial, un hombre destacado. Sí. Y así han habido muchísimos dirigentes destacados a nivel del Estado y a nivel de la República. Bueno, ni se diga, tú hacías una mención especial de los dirigentes que fundaron al Partido Pedro del Corral. Pedro del Corral. Uno de los mejores cancilleres que ha tenido Venezuela en toda su historia diplomática, Aristides Calvani. Aristides Calvani y Edesio Larriba Araujo. Edesio Larriba Araujo que también fue uno de los fundadores. Osvaldo Álvarez Paz también. Ajá, y dirigentes de esa camada relativamente intermedia que salió, donde salió el mismo Eduardo Fernández, el mismo Osvaldo Álvarez Paz, don Vivas Terán. Todos esos dirigentes fueron destacados y son destacados y todavía hoy están en la actividad política. Unos con Copey y otros fuera de Copey, pero están en la actividad. Sí, vamos a darle, nos está pasando un mensaje, un amigo de muchos años a quien saludo, como le es mi amigo Leobaldo Ramírez. Leobaldo Ramírez en una oportunidad creo que fue copeyano también, ¿no? Pero no sé, Leobaldo creo que en estos momentos no milita ni en Copey, yo no sé si en alguna otra organización política, pero nos está haciendo una acotación el amigo Leobaldo Ramírez de Copey en estos momentos y que tiene 3 diputados a la Asamblea Nacional. No sé, bueno, es la información, si Leobaldo lo está diciendo debe tener argumentos para esto, pero no sabemos entonces si esos 3 diputados son del COPEI, del COPEL AO, etcétera,
etcétera. Saludos a Leobaldo. Quería preguntarte también, el partido COPEI en estos 75 años también ha tenido divisiones. Quizás no tantas como otras organizaciones políticas, como es el caso de Acción Democrática, que ha tenido múltiples divisiones, pero ¿cuáles han sido las divisiones más importantes que ha tenido el partido COPEI en su historia, Homer? Las divisiones de COPEI realmente nunca han sido ideológicas, sino pragmáticas. Pragmáticas, ¿no? Pragmáticas. Eso no cabe duda, por supuesto. Yo pienso que una de las escisiones, pudiéramos llamarlo en ese término, no propiamente una división. O sea, no una división, sino una extinción, correcto. Ajá. Cuando el doctor Rafael Caldera decide tienda aparte en el año crea 94 y crea Convergencia. Yo pienso que es una de las que más fracturó a COPEI, más fracturó en el sentido de la organización. Y en el caso de las organizaciones políticas, por ejemplo, Proyecto Venezuela, de Sala Romer, el caso también de Primero Justicia, que mucha gente dice que también son extinciones, como tú lo apuntas muy bien, del partido COPEI. También, por eso te digo que esa cantera formó, fíjate tú la calidad de dirigentes de Primero Justicia, justo reconocerlo, que han venido precisamente muchos de las filas de COPEI. Enrique Salas Romer, que fue diputado y que fundó su partido Proyecto Venezuela, también vino. Llegó a ser gobernador en el estado Carabobo. Aquí estuvo, por cierto, estando Rolando en la alcaldía, estuvo con nosotros en una oportunidad, estando Rolando de concejal, en una oportunidad que presentamos unas quejas con relación al deterioro de unos apartamentos que el gobierno había entregado, y él era presidente de una comisión de urbanismo, Enrique Salas Romer, y estuvo con nosotros durante algunos días por aquí revisando esas cosas. Fue un dirigente fundamental también en ese sentido. Y así, pues sería larga la lista de enumerar. Al margen de esto, también te quería, que llamó Leobaldo Ramírez, excelente amigo. Me volvió a llamar Leobaldo y dice que él no ha dejado de ser copellano. Excelente amigo, y yo iba a decir que no ha dejado de ser social cristiano, Leobaldo, que es mucho más importante que es nuestra convicción filosófica, nuestra convicción doctrinaria, de manera que admiramos en Leobaldo siempre su lealtad y sus posiciones firmes que ha mantenido y sus posiciones críticas también, cuando le ha tocado hacerlo. Otro mensaje que tengo acá en mi teléfono es que también que no olvidemos a Arístedes Bollón. No, imposible inolvidable Arístedes Bollón. Imposible olvidarlo, sí. Yo recuerdo que a mí como comunicador hace muchos años me llamaba mucho la atención el eslogan, ¿no? El senador que Falcón le dio a Venezuela. Sí, señor. Y además cuando uno revisa la hoja de vida de Arístedes Bollón, una trayectoria impecable, ¿no? Como diputado, como parlamentario, como senador, presidiendo las comisiones de defensa del Congreso, etcétera, y un hombre también incorruptible, ¿no? Y un hombre que no se le ven visos de corrupción en su trabajo parlamentario, ¿no? Nunca. Informador de nuevas generaciones que siguieron el ejemplo de Arístedes Bollón. Un hombre admirable desde su punto de vista político, desde su punto de vista de convencimiento de lo que representaba el partido COPEI. Fue fundador de COPEI en el estado Falcón. Un año después, ¿no? Un año después, en el año... En el 46 se funda en Caracas y en el 47 aquí en Falcón. En el estado Falcón. Y Arístedes Bollón fue uno de los baluartes de COPEI precisamente. Importante la acotación de que Arístedes Bollón con la misma austeridad vivió toda la vida. Un hombre que venía a su casona antigua y se reunía con nosotros. Tuve la satisfacción de ser su amigo, de estar cerca de él, de discrepar en algunas cosas, por supuesto, y también las hacía públicas, pero siempre en permanente contacto y con permanente respeto hacia su figura. Sí. Vamos a hacer la pausa, pero al regreso también tenemos otras preguntas que nos llegan. Al regreso seguimos conversando en la parte final de este programa con el profesor Homer Hurtado, quien es nuestro invitado, en los 75 años del partido COPEI. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora, la charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento.
En Navidad y Año Nuevo, la tradición, el buen vestir y la elegancia en Punto Fijo lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, con los mejores artículos de estreno para el caballero que sabe llevar los pantalones. Como siempre, los pioneros en venta y alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio, en la parte final. Estamos conversando hoy sobre la historia política de nuestro país, con los 75 años del partido COPEI, todo el agua que ha corrido pues, de 75 años para acá, cómo ha cambiado Venezuela también, de los gobiernos socialdemócratas, de Acción Democrática, de los gobiernos socialcristianos, del partido COPEI, hasta estos gobiernos de corte socialista, de corte comunista, como son los gobiernos del Movimiento Quinta República y su posterior transformación, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos esos cambios políticos que ha experimentado la sociedad venezolana en los últimos tiempos. Me toca preguntarle también entonces a Homer, estábamos hablando de la figura de Arístides Bollón, mucha gente llama y empieza a dar nombres también de destacados dirigentes social cristianos. Alguien me estaba llamando por ahí que no se olviden de una pléyade de jóvenes encabezada por Algeni Chediá, por Oslin Gutiérrez, por Rafael Yagua, entre otros, ¿no? Que era un partido fuerte, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en Caribana, y que fue gobierno y que tenía mucha representación y mucha aceptación, Homer. Sí, agregamos a eso también excelentes dirigentes como Camilo Hurtado. Camilo Hurtado, que es de esa misma generación. De esa misma o como dicen allá en Santana, la misma Toñá. De la misma Toñá, sí. Así como decimos los santaneros. En los santaneros. Sí, importante. Algeni Chediá, un luchador incansable, lamentablemente desaparecido, pues joven, era un hombre joven y activo. Y a él le reconocemos pues todos sus méritos también dentro de la organización. Sí. Tuvimos la suerte de ser sus amigos, ¿cómo no? Yo me voy a permitir, esto no me está llamando nadie, pero yo lo estoy recordando porque fue mi gran amigo, casi familia, una persona que admiré y respeté muchísimo. Yo hoy voy a recordar en estos 75 años de COPEI al profesor Joel Rojas. Un saludo también a su viuda Consuelo Álvarez de Rojas, ¿verdad? Que siempre también se ha mantenido allí, pero era un hombre como de mucha avanzada, de un pensamiento de avanzada, el que tuvo Joel Rojas en cuanto al desarrollo socioeconómico de nuestro municipio y del Estado también, porque tuvo una trayectoria importante, creo que como parlamentario regional, como concejal. El profesor Joel Rojas también, yo creo que merece y es de grata recordación hoy, una de las figuras importantes y prestigiosas de la historia del COPEI Falcón. Sí, como un hecho digno de comentar, en la campaña de Luis Herrera, Joel Rojas era el secretario general del partido cuando eso era el distrito Carirubana y yo era secretario de organización del Comité Municipal Santa Ana. Yo pienso que fue una de las campañas más exitosas que COPEI haya podido hacer, la campaña de Luis Herrera, hasta el punto de que Luis Herrera es el único
candidato presidencial que una vez ganadas las elecciones logra una mayoría parlamentaria. Mayoría parlamentaria, ¿cierto? Sí, entonces... En esa época, ¿no? En Que era esa como época, muy difícil, ¿no? Que era bastante difícil. Y gana Luis Herrera Campi, y no solamente gana, sino que logra la mayoría parlamentaria. Entonces me toca, por justicia, reconocer la capacidad de estratega de Joel Rojas y la capacidad de organización de Joel Rojas. Joel Rojas fue un excelente organizador, un excelente estratega, con él trabajamos duramente en esa campaña. Nosotros nos dedicamos sistemáticamente a visitar en lo que correspondía a Santana cada uno de los caseríos todos los fines de semana. Nosotros tuvimos un triunfo aplastante en el municipio, cuando estaba el municipio de Santana, durante esa campaña y durante las elecciones de Luis Herrera. Luis Herrera fue un excelente presidente también y fue muy amigo, por cierto, de Joel Rojas, de Omar Fernández, que debíamos recordarlo Omar Fernández también conocido, sí. Con mucho afecto, con mucha familiaridad, porque Omar era un hombre muy cercano en la familia y en la amistad. Sí. Ahora, Homer, ya hablamos de lo divino de Copey, vamos a hablar de lo humano. ¿Por qué Copey no se ha unido? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Y qué priva? ¿Cuál es el obstáculo para que Copey vuelva a ser un solo Copey y sea el partido que mucha gente espera en Venezuela? ¿Por qué tanta división y por qué no hay unidad? Yo decía, con el temor de que pudiera estar equivocado, yo decía que las apetencias hay que irlas controlando, en cierta forma, las apetencias políticas. No te olvides tú, Martí, de que en estas circunstancias todo el mundo quiere ser. Y yo digo que verdaderamente todo el mundo que esté en un partido político tiene que aspirar, pero tiene que esperar el sentido, tiene que esperar la oportunidad. En una reunión que teníamos donde me proponían que yo debería haber sido candidato a concejal nuevamente, yo dije, ya esas etapas uno las superó realmente. Y hay una camada una camada nueva de jóvenes que están empezando, que necesita su proyección, y eso es. Y que no debíamos parcelarnos cada quien en un sector, porque entonces eso implicaba que los parceleros, cada quien anda defendiendo un sector, y no se olvidan que un río arrollador nos ha venido acabando en estos 22 años. A ese río es que hay que pararle el paso, y luego cada quien tiene derecho a aspirar y a querer estar donde él pudiera estar. Pero en primera instancia hay que parar primero ese río arrollador que nos ha acogotado, Pero hay posibilidades de diálogo, hay algunos encuentros, lo que pasó con las últimas elecciones parlamentarias. Vienen elecciones este año, no se sabe si son primero las de gobernadores, después vendrán las elecciones municipales. ¿Hay la posibilidad de que Copey retome entonces el diálogo y logre la unidad? Yo diría que es estrictamente necesario, Martín, es rigurosamente necesario que Copey se una. Sí. Copey debe unirse para, en función de eso, lograr los puestos preponderantes que tenía, porque no se puede pensar que Copey va a estar en esta pelea permanente. Y mucha de esta pelea ha sido inducida, no te olvides tú de eso. La pelea de la última que hubo fue inducida por el gobierno. El gobierno, a través de sus estrategias, logró poner en posesión de la directiva de muchos partidos, no solo de Copey, de muchos partidos. Desde el punto de vista comunicacional o de información, Homer, uno antes estaba muy pendiente porque eran figuras prominentes, quién era el presidente de Copey a nivel nacional, quién era el secretario de organización, quiénes eran la directiva a nivel de los estados. Y en este momento, si a mí me preguntasen quiénes son los directivos nacionales, bueno, no sé, creo que no sé si la Malavé, el otro, Roberto Enrique. Ah, por cierto, me llamaban de que Roberto Enrique, que no olviden a Roberto Enrique, que creo que está en una embajada todavía, ¿no? Y se han olvidado de él muchos copellanos, ¿no? Sí, y Roberto Enrique fue víctima precisamente de esos vaivenes políticos, de esas maniobras políticas para ser sacado de la presidencia de Copey que él tenía. Y Roberto Enrique sufrió aún más en carne propia la destrucción de sus bienes. Roberto Enrique le destruyeron en el estado Carabobo unas fincas que él tenía de producción, a raíz de esta lucha política estéril, de esta lucha política que no nos está llevando a nada. El gobierno debe recapacitar y entender que en este país debemos tener cabida todos, porque es que esa es la esencia de la democracia. Sí. Mucha gente dice, no, que los partidos políticos, pero hay un detalle importante que hay que tomar en cuenta: sin los partidos políticos no existe democracia. Esa es la esencia. Y la pluralidad además. Y la pluralidad. Y el respeto a las minorías, como hemos hablado en el programa. Gracias, Homer, un hombre
te admiro mucho, te respeto, hombre de familia, tienes unos hijos igual que son también como padeces lo que padecemos todos. Yo tengo 2 hijos también Sí. fuera del país. Yo tengo 2 también. Bueno, envíales un saludo, que a lo mejor le enviamos el... Tengo 2, Bexabé Alejandra Hurtado, que está en Guadalajara, México. Ajá. Y Homer José, mi hijo mayor, mi único hijo varón, que está en México también, pero él está en Monterrey. Para ellos envío un caluroso saludo, hijos, y que esperamos que pronto que esto esta cambie diáspora regrese. y regresen. Y esta gente importante que se nos ha ido del país, que nos Sí. hace falta, regresen. Sí, Eso es ya, lo que queremos. rápidamente, en 30 segundos, Homer, ¿qué le deseas entonces a Copey en esos 75 años? Le deseo que se cumpla su eslogan de que somos la esperanza. Ese es el deseo que nosotros tenemos en Copey y espero ver los logros antes de que las cosas cambien. Sí, que así sea. Homer Hurtado estuvo aquí con nosotros en este aniversario 75 del Partido Copey. Nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana. Hola, ¿qué tal? Te invito a ver desde este lunes 18 de enero Punto Fijo de Opinión. Punto Fijo de Opinión, con los protagonistas del acontecer político y económico